Muy buenas noches, Master Creador. Bueno, nuestro grupo de política va a hablar acerca de lo que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Está integrado por los siguientes compañeros: la compañera Evelyn Lucas, la compañera Jimena Pazmiño y mi persona, Néstor Mendoza. ¿Qué es la LOEI? La LOEI es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Normar el sistema de educación con una visión intercultural y plurinacional. El ámbito de la presente ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la Ley de Educación Superior, que se rige por su propia normativa, que es el Reglamento de Régimen Académico. Es decir, esta LOEI aplica solamente para lo que serían escuelas y colegios, mientras que las universidades están regidas por el Reglamento de Régimen Académico. Bueno, artículo 2.1, principios rectores de la educación. Como primer punto tenemos acceso universal a la educación. Se garantiza el acceso universal, integrador y equitativo a una educación de calidad, la permanencia, movilidad y culminación del ciclo de enseñanza de calidad para niños, jóvenes y adolescentes sin discriminación alguna. Es decir que todo niño, joven, adolescente o adulto que tenga las ganas de estudiar tiene derecho de hacerlo, porque la educación es un derecho universal que todo el mundo lo debe de tener. Como punto número dos, tenemos la no discriminación. ¿No? Ahí podemos ver en la imagen que tenemos a un grupo de niños integrados por de diversos colores. Entonces, la discriminación nos dice que se prohíbe este artículo nos dice, se prohíbe la discriminación, exclusión u otro trato diferente que tenga por objeto menoscabar los derechos que cada uno tenemos dentro de la Constitución reconocida. Sí, todos los estudiantes tenemos derechos dentro de la Constitución que deben de ser respetados. Sí, igualdad de oportunidades y de trato. Se garantizan entornos de aprendizaje accesibles y asequibles, material y económicamente a todos los niños y adolescentes, respetando sus diversas necesidades, capacidades y características, eliminando toda forma de discriminación. Quiere decir que todos los estudiantes deben ser tratados por igual y tener las mismas oportunidades, ¿sí? Sin tener preferencia alguna. Principios de aplicación de la ley, artículo 2.2, tenemos el ítem, el literal A, que nos dice, debe haber una escucha efectiva en la opinión de los niños de parte de las autoridades de las instituciones educativas, como también estar atento a las necesidades o problemas que tengan ciertos estudiantes. La opinión de los estudiantes en el aula de clase es muy importante y debe ser escuchada. Y asimismo, todas las autoridades de las instituciones deben estar atentos a los problemas y necesidades que presenten algún estudiante para estar predispuestos a ayudar en aquel problema o necesidad que lleguen a tener. Ya. Tenemos luego interculturalidad y plurinacionalidad. La plurinacionalidad y la interculturalidad garantizan el reconocimiento y respeto de las expresiones culturales de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador. Y es deber del Estado dotar a los colegios de servicios presenciales o virtuales, así como bibliotecas que se encuentran en relación intercultural. ¿No? Ahí vemos en la imagen que tenemos a diferentes niños de diferentes nacionalidades conviviendo, ¿no? Y de eso se trata la plurinacionalidad, ¿no? En los colegios siempre deben de vivir conviviendo niños, no importa de las etnias, de las razas que existan, todos deben de convivir por igual, como podemos ver en la imagen ahí presente, ¿no? Luego tenemos la equidad. La equidad significa que debe haber trato por igual entre hombres y mujeres dentro de lo que es
el aula de clase, ¿no? Garantizar la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades, grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad mediante medidas de acción formativa, fomentando una cultura escolar incluyente, erradicando toda forma de discriminación. Tenemos lo que es la inclusión. La inclusión reconoce la diversidad de las personas y nacionalidades, a las diferencias individuales y colectivas como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, ¿no? En el aula de clase debe de haber todo tipo de personas estudiando, ¿no? Como vemos en la imagen, ahí vemos una niña con síndrome de Down y al lado con otras compañeritas, ¿no? De esto se trata de inclusión, ¿no? No importa de la discapacidad que tenga uno, todos debemos de convivir y tener las mismas oportunidades dentro del aula de clase. Por último, tenemos lo que es la igualdad del género. La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres, promoviendo una educación libre de violencia, ¿no? Se debe de vivir fomentando que exista un trato igualitario, tanto entre hombres como mujeres, fomentando el respeto mutuo entre ambos, ¿no? Bueno, a continuación mi compañera con los siguientes puntos de la exposición. Bueno, el siguiente ítem es pertinencia. Bueno, ¿qué es pertinencia? Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional, regional y mundial. Aquí, como vemos en el artículo 2.3, ya que son los principios del Sistema Nacional de Educación, pues el Sistema Nacional de Educación se regirá por los siguientes principios, de los cuales tenemos la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y las madres de escoger para sus hijos las instituciones educativas que el Estado, distintas que el Estado prescribe o apruebe en materia de enseñanza. O sea, nosotros como padres tenemos la libertad de poner a nuestros hijos en una institución pública o privada. Eso ya corresponde de uno mismo, no del Estado. Ya uno tiene derecho de escoger la institución de acorde a uno, de acuerdo a uno. Ya, aquí vemos otro ítem que es la educación para el cambio. ¿En qué consiste la educación para el cambio? La educación constituye un instrumento de transformación para la sociedad, contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. Reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas y los niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho. Bueno, ¿qué nos trata de decir? Aquí, como vemos en las imágenes, hay chicos que se están instruyendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cambio, como nos dicen. Estamos estudiando para el cambio del país, para ser mejores personas y tener proyectos de vida. Ya, aquí como ven, en las imágenes hay chicos que están estudiando para, qué sé yo, tener una visión hacia el futuro. Ya, aquí vemos en la siguiente diapositiva lo que es la educación en valores. ¿Qué es la educación en valores? La educación en valores debe basarse en la transmisión y práctica de los valores que promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social por identidad de género. Bueno, aquí nos están tratando de decir que hay muchos valores, entre los cuales es muy importante
ya que en una educación con valores es muy primordial, ¿ya? Ya, aquí vemos en el siguiente ítem lo que es la educación para la democracia. Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la integración social y nacional. Ya, aquí como siguiente ítem tenemos lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, la toma de decisiones y la planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo. Aquí como últimos ítems tenemos lo que es la flexibilidad. Ya. La flexibilidad. La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural para asumirlas e integrarlas en el conocimiento científico y tecnológico y modelos de gestión. Bueno, aquí como vemos en las imágenes, hay chicos que tienen mascarilla. Pues aquí se están adaptando, como quien dice, a una flexibilidad. Podemos aquí ver que es a causa del COVID, porque están usando mascarilla, ¿verdad? Y están dando, quien dice los profesores, una flexibilidad de estudio. Asimismo, cuando es la tecnología. Nos dieron una flexibilidad de conectarnos en una computadora virtualmente y otros yendo a las instituciones educativas. Ya, aquí vemos como último ítem la cultura de paz y solución de conflictos. El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Bueno, aquí nos están tratando de decir como una cultura de paz. Si ven en las imágenes, pueden observar niñitos que están dándose las manitos, están fomentando lo que es la paz, ya sea si tienen una, qué sé yo, otra raza diferente, tienen, o sea, diferentes formas de pensar, pero ellos están tratando de llevarse bien, o sea, unidos. Ya bueno, aquí mi compañera va a exponer la siguiente parte de los ítems. Bien, integralidad. La integralidad se refiere a la cualidad de cognición, reflexión, emoción, valoración y actuación. En diversos contextos puede implicar la atención de los aspectos relevantes de un tema o situación en el ámbito de la salud. Por ejemplo, la integralidad se relaciona con la atención holística a la persona, abordando no solo síntomas físicos, sino también en aspectos emocionales, sociales y psicológicos. El lacismo. El lacismo es una posición o principio que aboga la separación entre instituciones religiosas y del Estado, así como la neutralidad del Estado, que mantiene la independencia frente a las religiones. El lacismo aboga a una sociedad donde la religión y el gobierno estén separados, permitiendo la libertad en creencias y garantizando la equidad para todos los ciudadanos.
Articulación. La articulación se refiere a la conexión o unión lógica y coherente de diferentes ideas, conceptos o partes de un discurso. Una buena articulación en la comunicación implica expresar claramente las ideas y establecer relaciones comprensibles en los distintos niveles educativos del sistema y subsistema del país. Unicidad y apertura. La unicidad en el sistema educativo se refiere a la existencia de un único marco o sistema que proporciona la estructura de las pautas para educación. La apertura en el sistema educativo implica flexibilidad y la capacidad de adaptarse en diversas necesidades, enfoques y métodos de enseñanza, así como barreras que impidan el acceso y pertenencia del sistema educativo. La gratuidad generalmente se refiere al principio de la educación pública y debe ser proporcionada sin costo para los estudiantes. En otras palabras, la gratuidad implica que las instituciones educativas financiadas por el Estado no deben cobrar tarifas o matrículas a los estudiantes por recibir educación. Obligatoriedad se refiere al principio de que la educación formal es obligada para ciertos grupos de edad o niveles educativos. En otras palabras, la LOE establece que los niños y jóvenes deban asistir a la escuela durante un periodo de tiempo determinado, según lo establecido por la ley, así como su acceso, permanencia y egreso sin discriminación alguna. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas. La transparencia se refiere a la apertura de accesibilidad en la información de las acciones y decisiones de una entidad o situación. La exigibilidad se relaciona con la capacidad de reclamar y hacer cumplir derechos o responsabilidades en el ámbito social y legal. La exigibilidad implica que las personas pueden demandar y esperar que se cumplan sus derechos. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas se refiere a la responsabilidad de informar y justificar acciones y decisiones entre partes interesadas. Desconcentración. La desconcentración es un principio de organización administrativa que implica la delegación de funciones y responsabilidades desde una autoridad central hacia niveles subordinados o locales dentro de una misma entidad. Y por último, diseño universal de aprendizaje. Lo que quiere decir es que es un enfoque educativo que busca crear ambientes y recursos de aprendizaje que sean accesibles y efectivos para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, estilos de aprendizajes o características individuales, en lugar de adaptarse a las necesidades de un grupo específico de estudiantes. Procura diseñar desde el principio para la diversidad, reconociendo que los estudiantes son diferentes y aprenden de manera diversa. Muchas gracias.